Miraba fijamente el techo del hospital, sintiendo el dolor sordo que se extendía por mi cuerpo. Mi nombre es Margaret y tengo 45 años. Debería estar viviendo una vida cómoda, habiendo heredado recientemente el negocio familiar de mi padre, de $20 millones, un legado que él construyó desde cero con décadas de arduo trabajo y dedicación. Pero en lugar de celebrar este nuevo capítulo en mi vida, me encontraba confinada a una cama de hospital, luchando contra una rara enfermedad de la piel que me había dejado la cara cubierta de ampollas blancas. Cada vez que me veía en el espejo, apenas podía reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. La incomodidad física era intensa, pero la confusión emocional era mucho peor. Mi esposo, Víctor, no estaba a mi lado para ofrecerme consuelo o apoyo. No se había presentado en el hospital para ver cómo estaba durante toda esta terrible experiencia. De hecho, su preocupación nunca fue por mi salud o bienestar. Era por algo completamente diferente, algo que lo beneficiaba a él. Y hoy no era la excepción. La puerta crujió al abrirse y Víctor entró como una tromba, con el rostro serio. En el momento en que vi sus ojos, supe que no estaba allí para ser un esposo amoroso. Mientras estaba de pie a los pies de mi cama, su presencia se sentía pesada, el aire denso de tensión. Podía sentir que esta no iba a ser una visita pacífica. Margaret, dijo su voz con un dejo de impaciencia, tenemos que hablar. Ahora. Su tono dejaba claro que esto no era una petición. Tragué saliva, sabiendo que lo que quisiera no era bueno. Una ola de ansiedad me invadió e instintivamente apreté el barandal de la cama del hospital, preparándome para lo que estaba por venir. La presencia de Víctor en la habitación era sofocante. Mientras me miraba, mi mente volvió a cómo había empezado todo. Si me hubieran dicho hace 10 años que mi vida llegaría a esto, acostada en una cama de hospital mientras mi esposo intentaba intimidarme para que hiciera algo, me habría reído en ese entonces. Víctor era todo lo que creía que quería. Lo conocí en la fiesta de un amigo en Denver, donde su confianza y encanto me atrajeron como una polilla a la llama. Era atento, divertido y parecía genuinamente interesado en mí, una mujer exitosa que trabajaba como consultora financiera. No tenía ni idea de que debajo de esa superficie pulida se escondía un hombre manipulador que veía mi potencial y la riqueza de mi familia como un boleto dorado. Nuestro romance relámpago culminó en una boda en menos de un año. En ese momento mi padre expresó sus reservas sobre Víctor, aunque nunca lo dijo abiertamente. Margaret, dijo una vez con suavidad, has construido tanto para ti misma. Asegúrate de que él vea tu valor por lo que es, no por lo que tienes. No tomé en serio sus palabras. Estaba enamorada y Víctor parecía la pareja perfecta. Pero esa fachada no duró mucho. Poco después de casarnos, comencé a notar pequeñas grietas en su comportamiento, su impaciencia cuando las cosas no salían como él quería, su tendencia a criticar mis decisiones y, sobre todo, su dependencia de mí para apoyar financieramente sus interminables planes. La muerte de mi padre hace 6 meses fue devastadora. No solo había perdido al hombre que siempre había sido mi roca, sino que su fallecimiento también me dejó con la inmensa responsabilidad de dirigir el negocio familiar, una próspera cadena de restaurantes que había sido su orgullo y alegría. Mi padre había sido meticuloso, dejando todo en orden y nombrándome la única heredera de su imperio de $20 millones. Era su forma de mostrar fe en mis habilidades, confiando en mí para continuar con su legado. Pero Víctor no lo veía así. Desde el momento en que se enteró de la herencia, su actitud cambió por completo. No estaba de luto a mi lado, estaba tramando. Quería el control del negocio, el control del dinero. Y cuando me negué a entregárselo, se volvió amargado, tratándome menos como una esposa y más como un obstáculo en su camino hacia el éxito. Había soportado su manipulación emocional durante años, pero esta vez se sentía diferente. Su obsesión con el negocio se hacía más fuerte cada día, y sabía que no se detendría hasta conseguir lo que quería. Por eso, cuando se abrió la puerta de mi habitación del hospital hace unos minutos, ya sabía a qué había venido Víctor. La voz impaciente de Víctor me sacó de mis pensamientos. Margaret, necesitamos finalizar esta transferencia, dijo, sacando una carpeta del maletín que llevaba. Sus palabras eran cortantes, desprovistas de cualquier cuidado o preocupación. Lo miré confundida y enojada. ¿Transferir qué, Víctor?, pregunté, mi voz ronca por los medicamentos y el agotamiento. El negocio, Margaret, dijo con frialdad. Has estado alargando esto durante meses. Es hora de dejar de ser egoísta y hacer lo que es mejor para esta familia. Firma los papeles y transfiere la propiedad a mi nombre. Parpadeé, atónita por su audacia. Allí estaba yo acostada en una cama de hospital con la cara cubierta de dolorosas ampollas blancas, y a él solo le importaba el negocio. Debes estar bromeando, dije, mi voz baja pero firme. Este negocio era el legado de mi padre.
Él confió en mí para dirigirlo, no en ti. Los ojos de Víctor se entrecerraron. No me vengas con eso, espetó. Estás aquí acostada sin hacer nada mientras yo soy el que intenta mantener todo unido. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí? No estás en condiciones de manejar una ahora mismo. No voy a firmar nada, dije, mi ira aumentando. Esto no se trata del negocio, se trata de que quieres el control. Y no dejaré que me lo quites. Su rostro se contorsionó de frustración y dio un paso más cerca de mi cama. Margaret siseó, deja de ser tan terca. Ni siquiera puedes cuidar de ti misma. ¿Qué te hace pensar que puedes dirigir un negocio multimillonario? Lo miré directamente a los ojos, negándome a retroceder. Porque mi padre creía en mí, dije, y no voy a traicionar esa confianza solo porque crees que te lo mereces. La mandíbula de Víctor se apretó y pude ver la rabia burbujeando bajo la superficie. Estás cometiendo un gran error, dijo su voz peligrosamente baja. Te vas a arrepentir de esto. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano y me arrancó la mascarilla de oxígeno de la cara. Jadeé en busca de aire, mi pecho se agitaba mientras el pánico me invadía repentinamente. Entonces, en un movimiento rápido, cerró el puño y me dio un puñetazo en la nariz. El dolor explotó en mi rostro mientras dejaba escapar un grito ahogado. Mi piel, ya sensible, se sentía como si estuviera en llamas y me agarré la nariz, sintiendo la sangre correr. Mi visión se nubló mientras las lágrimas brotaban, pero me negué a darle la satisfacción de verme derrumbarme. ¿Qué te pasa?, logré decir, mi voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Víctor se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del mío. Tú te lo buscaste, espetó. Todo lo que tenías que hacer era firmar los malditos papeles. La puerta de la habitación se abrió de golpe de repente y escuché la voz horrorizada de una enfermera. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Un guardia de seguridad la siguió de cerca, sus ojos se fijaron inmediatamente en Víctor. Tiene que alejarse de ella ahora mismo, dijo el guardia, su tono firme y autoritario. Víctor vaciló con los puños aún cerrados, pero el guardia no le dio la oportunidad de discutir. Agarró a Víctor del brazo y comenzó a alejarlo de la cama. «Te arrepentirás de esto, Margaret», gritó Víctor mientras lo arrastraban fuera de la habitación. «Esto no ha terminado». La enfermera corrió a mi lado, revisando mis heridas. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero urgente. Asentí débilmente, mis manos temblaban mientras trataba de contener las lágrimas. «Por favor», susurré, «no lo dejes volver». La enfermera puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro. «No lo hará. Me aseguraré de ello». Cuando la puerta se cerró detrás de Víctor, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Mi cuerpo dolía y mi corazón estaba destrozado, pero sabía una cosa con certeza, no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. La habitación se sentía sofocantemente silenciosa una vez que Víctor fue sacado. Mi respiración era superficial, mi rostro palpitaba de dolor y mi mente corría mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. La enfermera se quedó a mi lado, limpiando cuidadosamente la sangre de mi rostro y examinando los moretones que se formaban en mi nariz. «He llamado a la administración del hospital», dijo suavemente. «Están informando esto a la policía. No se va a salir con la suya». Asentí débilmente, incapaz de formar palabras. Cada gramo de energía se había drenado de mí, pero sabía una cosa con seguridad, esta era la gota que colmó el vaso. Víctor había cruzado una línea que nunca podría perdonar. Ya no era solo manipulador, era violento. Y no podía permitir que siguiera controlándome o lastimándome. Unas horas más tarde llegó mi mejor amiga, Emma. Emma había sido mi roca desde que nos conocimos en la universidad, y siempre había estado ahí para mí, incluso cuando Víctor intentó aislarme de todos. Cuando entró y vio mi nariz hinchada y mi rostro bañado en lágrimas, su expresión se oscureció. «Margaret», susurró corriendo a mi lado, «¿qué te hizo?». Me mordí el labio conteniendo las lágrimas. «Vino aquí exigiendo que firmara el negocio», dije en voz baja. Cuando me negué, me quitó la mascarilla de oxígeno y me golpeó. El rostro de Emma se sonrojó de ira. «Se acabó», dijo con firmeza. «Ya no vas a lidiar con él. Vamos a ir a la policía y nos aseguraremos de que nunca más se acerque a ti». Sus palabras me dieron una sensación de alivio, pero también de culpa. Durante tanto tiempo había tolerado el comportamiento de Víctor con la esperanza de que las cosas mejoraran. Ahora me daba cuenta de que al guardar silencio, había permitido que su abuso se intensificara. Emma no perdió el tiempo. Se puso en contacto con el personal del hospital y se aseguró de que se presentara un informe detallado del incidente. La enfermera que había presenciado el ataque también accedió a dar una declaración.
No dejaremos que te intimide más, dijo Emma apretándome la mano. No estás sola en esto. Durante los siguientes días, comencé a sentir que un pequeño sentido de control volvía a mi vida. La administración del hospital confirmó que habían presentado el incidente a la policía local, y recibí la visita de un oficial que tomó mi declaración. Me aseguraron que Víctor sería responsable de sus acciones. No se trataba solo del dolor físico que me había causado, se trataba de los años de manipulación, control y abuso emocional que había soportado. Por primera vez, estaba empezando a ver una salida. Unos días después del incidente me reuní con mi abogada, Sofía Reed, en su oficina. Sofía me había ayudado con los trámites legales del patrimonio de mi padre después de su fallecimiento, y conocía las complejidades de mi situación mejor que nadie. Cuando le expliqué lo que Víctor había hecho en el hospital, su expresión se endureció. Margaret, esto no es solo violencia doméstica, dijo con firmeza. Este es un intento directo de manipularte para que renuncies a tu herencia. Tenemos bases sólidas para emprender acciones legales contra él, tanto por su agresión física como por su coacción con respecto al negocio. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. Durante años Víctor me había despojado de mi confianza, pero ahora, con la guía de Sofía, sentía que finalmente estaba tomando el control. Sofía se puso a trabajar rápidamente. Recopilamos todo lo que teníamos, registros del hospital que documentaban las lesiones que Víctor me había causado, incluidos los moretones y el daño a mi sensible afección de la piel, declaraciones de testigos de la enfermera y el guardia de seguridad que intervinieron durante el asalto, registros financieros del negocio familiar que mostraban que Víctor no tenía ningún derecho o participación en su gestión, una copia del testamento de mi padre, que establecía claramente que el negocio de $20 millones me quedaba únicamente a mí. Como era de esperar, Víctor no se tomó esto a la ligera. Durante los siguientes días intentó ponerse en contacto conmigo repetidamente, dejando mensajes de voz llenos de disculpas vacías y amenazas veladas. «Estás arruinando todo, Margaret», decía un mensaje de voz. «Si crees que puedes ganar esto, estás equivocada». Sofía me aconsejó que ignorara sus llamadas. «No te involucres con él», dijo. «Deja que la evidencia hable por sí sola». Llegó el día de la audiencia judicial y entré en la sala del tribunal con una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía estaba a mi lado, su confianza me tranquilizaba mientras tomábamos asiento. Víctor ya estaba allí, sentado en la mesa de la defensa con su abogado. Parecía nervioso, pero su habitual arrogancia todavía era visible. Sofía comenzó exponiendo el caso, comenzando por el asalto en el hospital. Presentó a la enfermera y al guardia de seguridad como testigos, quienes relataron los hechos con vívidos detalles. Sus testimonios pintaron una imagen clara del comportamiento violento y manipulador de Víctor. A continuación, Sofía presentó los registros médicos que mostraban las lesiones que Víctor me había infligido. Se mostraron en la corte fotos de mi nariz magullada y mi rostro ampollado, dejando a la galería en silencio. El abogado de Víctor intentó minimizar el incidente, argumentando que había actuado por frustración y que no tenía la intención de lastimarme. Pero Sofía desmanteló sus argumentos con precisión. «Esto no es solo un momento de frustración», dijo, su voz inquebrantable. «Esta es la culminación de años de manipulación y abuso, que culminan en una agresión física contra una mujer vulnerable en una cama de hospital». Cuando Víctor subió al estrado, su confianza habitual flaqueó. Tartamudeó tratando de justificar sus acciones, pero sus intentos de echar la culpa solo lo hicieron quedar peor. «Está exagerando», dijo en un momento. Estaba tratando de tener una conversación razonable sobre el negocio y ella lo sacó de proporción. El contrainterrogatorio de Sofía fue implacable. ¿Está diciendo que quitarle la mascarilla de oxígeno y golpearla en la nariz fue una conversación razonable?, preguntó directamente. Víctor no tuvo respuesta, y el silencio en la sala del tribunal lo dijo todo. Después de horas de testimonio y deliberación, el juez emitió el veredicto. Víctor fue declarado culpable de violencia doméstica y coacción. Fue sentenciado a 2 años de prisión, y se le ordenó pagar multas significativas, incluida una indemnización por mis gastos médicos y daños por angustia emocional. Cuando el mazo golpeó, señalando el final del caso, sentí una ola de alivio lavarme. Se había hecho justicia y por primera vez en años me sentí libre. Con el caso judicial atrás, finalmente tuve el espacio para concentrarme en mi recuperación, tanto física como emocionalmente. Los días que siguieron fueron surrealistas. Por primera vez en años, no tuve que mirar por encima del hombro preguntándome cuándo vendría el próximo arrebato de Víctor. La sombra inminente de su manipulación y control se había ido y finalmente podía respirar libremente. El personal del hospital brindó una atención excelente para mi afección de la piel y, con el tiempo, las ampollas en mi rostro comenzaron a sanar.
Aunque el proceso fue lento y el dolor persistió, me negué a dejar que me rompiera el espíritu. Mi médico me animó a concentrarme en el cuidado personal, recordándome que la curación no se trataba solo de la recuperación física, sino también de la fuerza emocional. Cada día me sentía más fuerte. Empecé a escribir un diario con mis pensamientos, anotando todo lo que había soportado, lo que me ayudó a procesar los años de dolor que Víctor había causado. No fue fácil, pero estaba decidida a recuperar la confianza y la independencia que él había intentado arrebatarme. Una vez que me dieron de alta del hospital, volví mi atención al legado de mi padre, el negocio familiar. Entrar en la oficina por primera vez después de meses de caos fue agridulce. Los recuerdos de mi padre estaban por todas partes, desde las fotos enmarcadas en las paredes hasta las notas que había dejado con su meticulosa letra. Reuní a los empleados para una reunión y les aseguré que el negocio estaba en buenas manos. Esta empresa era el sueño de mi padre, les dije, y prometo honrar su legado llevándola a alturas aún mayores. Dediqué mi energía al negocio aprendiendo cada detalle y tomando decisiones estratégicas para asegurar su crecimiento. Con el apoyo de mi equipo me sentí más capaz que nunca. Cada hito, cada éxito, era un tributo a mi padre y un recordatorio para mí misma de lo lejos que había llegado. Como parte de mi nuevo comienzo, decidí mudarme de la casa que Víctor y yo habíamos compartido. Estaba llena de demasiados malos recuerdos y necesitaba un espacio que se sintiera como mío. Encontré una casa acogedora en un vecindario tranquilo donde pudiera concentrarme en reconstruir mi vida sin el peso del pasado arrastrándome hacia abajo. Decorar la nueva casa se convirtió en un proceso terapéutico. Cada mueble, cada foto en la pared, se sentía como una declaración de mi independencia. No era solo una casa, era un santuario, un símbolo de la vida que estaba creando para mí misma. Una noche, mientras estaba sentada en mi nueva sala de estar, me encontré viendo vídeos en línea. Me di cuenta de cuántas personas compartían historias de resiliencia y supervivencia, y eso me dio una idea. ¿Qué pasaría si compartiera mi historia? No solo las luchas, sino la fuerza que se necesitó para superarlas. Con el apoyo de mi abogada, Sofía, y mi amiga cercana, Emma, lancé una plataforma en línea para compartir mi viaje. Al principio era solo un blog donde escribía sobre mis experiencias, pero pronto comencé a crear vídeos, hablando abiertamente sobre cómo sobrevivir a un matrimonio abusivo, luchar por la justicia y recuperar mi vida. Para mi sorpresa, la gente conectó con mi historia casi de inmediato. Llegaron comentarios de extraños agradeciéndome por compartir, diciéndome cuánto les inspiraban mis palabras. Quedó claro que mi historia no se trataba solo de mí, se trataba de dar esperanza a otras personas que se sentían atrapadas en sus propias luchas. Con los ingresos que comencé a obtener de mi plataforma y el éxito continuo del negocio, comencé a planificar un futuro lleno de posibilidades. Creé una fundación a nombre de mi padre para apoyar a las víctimas de violencia doméstica, asegurándome de que su legado ayudara a otros de la manera en que él siempre me había ayudado. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. Ya fuera alcanzando los objetivos comerciales, conectando con personas en línea o simplemente disfrutando de un momento de paz en mi nuevo hogar, sentía una inmensa gratitud por la vida que estaba reconstruyendo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo lo que había soportado, la manipulación de Víctor, el asalto, la batalla legal, solo me había hecho más fuerte. Ya no era una mujer que había soportado en silencio su abuso. Era una superviviente, una luchadora y una líder. Mientras estaba sentada junto a la ventana de mi nueva casa, viendo la puesta de sol sobre el tranquilo vecindario, sentí una paz que no había conocido en años. El legado de mi padre estaba a salvo y mi vida era mía de nuevo. Ya no estaba definida por el dolor de mi pasado, sino por la fuerza que había encontrado para superarlo. Muchas gracias por ver y ser parte de mi viaje. Si esta historia te inspiró o resonó contigo de alguna manera, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tus comentarios significan mucho para mí y me encantaría escuchar tus historias o experiencias. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a mi canal para obtener más historias inspiradoras, lecciones de vida y contenido empoderador. Y no olvides presionar el icono de la campana para que nunca te pierdas una actualización. Juntos construyamos una comunidad de fuerza, esperanza y positividad. Gracias por tu apoyo y te veré en el próximo vídeo.